Bienvenido a Fuera de Micrófono, Graciano Palomo. Aquí tenemos tu obra Soy Poder, la historia de la derecha española. Hay una cosa que he hecho en falta en la portada. No sé si ha sido por cuestión de espacio. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está Pablo Casado? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. No está Pablo Casado. Bueno, no está porque... Bueno, tampoco está Hernando de Mancha, pero claro, eso fue una broma, ¿no? Eso no tenía... Bueno, no está por una sencilla razón, porque ahí eran los dos, el presidente fundador, Fraga, el mejor de todos ellos, sin duda, después de 40 años de haberle conocido, los dos presidentes de gobierno, como era obvio, y el que puede llegar a ser presidente de gobierno. Casado le sobraron... le faltaron 10 años de madurez. Llegó demasiado pronto, 10, 15 años. Y resultó también una anécdota, porque yo creo que no se enteró de nada. Sencillamente no se enteró de nada. Se rodeó de gente, te lo cuentas en el libro, escasa, gente joven, pero afín a él, que sabía que no... Escasa, y sobre todo de un secretario general que le había convencido para que se presentara en las primarias. Era ingeniero de telecomunicaciones y quedó, ¿no? Sí, quedó onnubilado y todas esas cosas. Y por eso no está, porque fue irrelevante, porque todo no hizo nada destacado. O sea, lo único que aguantó, que ahora es primer partido de España, tras el triunfo de la moción de censura. Y no, nada más, sacó 82 diputados, y Fraga sacó 106. O sea que con eso te digo todo. ¿Qué te iba a decir? Después de todo este seguimiento, digamos, periodístico que has hecho durante muchos años, ¿no? De la 40 derecha, años. No te cansas bueno, o sea, eres uno de los grandes expertos en lo que ha pasado durante ese tiempo. ¿Sigues manteniendo eso de que la derecha no sabe venderse bien? El problema que tiene es un problema, pierde, digamos, en el tema de la comunicación, de las estrategias de imagen. Eso sí, vamos a ver. Hoy he leído un artículo fantástico de Vicente Vallés, como casi todo lo que hace, en el que habla sobre eso, un artículo. Y entonces dice, lo importante no es lo que es, sino lo que se dice que es, dice él. Dice, y en este capítulo, Moncloa y el PSOE siempre ganan al PP. Y dice, punto. Cuando digo siempre es siempre. Y es verdad, es verdad. Es decir, ni siquiera aprovecharon la caída del muro para darle la vuelta a esa idea que hay en España, que es el único país del mundo libre donde todavía existe la idea de que la izquierda tiene una superioridad moral sobre la derecha. Mire, Javier, que nos conocemos hace mucho y fuimos compañeros en un medio, yo estuve en la caída del muro y lo que vi es que todos iban en una misma dirección. No era una autopista, no, todos iban del comunismo al mundo libre. Entonces, eso, que es un dato histórico de singular importancia, la derecha española no se entera. Entonces está con ese complejo y como también en lo social. Oye, aquí ha gobernado 14 años. Yo no creo que a nadie le dejaron sin hospital, no sé, puede ser. O sea, eso. Entonces, no vende nada y sigue igual, y cada día peor. Lo venden mal, ¿no? Y ahora Feijóo todavía peor. Nada más hay que ver cómo perdió las elecciones ridículamente, ¿no? Entonces, eso es... Valles lleva razón. El problema en España no es lo que es, como sucede en Alemania y en Francia. No, o en Estados Unidos. No. El tema es cómo se dice lo que es. Y en eso, Sánchez es un genio. Es un genio. Eso es así. Tiene a sus terminales bien regadas. Ahora nos hemos enterado que el Mr. Hamburg de este periódico que lo ha sacado, que es un pedazo de noticia, lo acabo de comentar en el programa de Griso. ¿No? Es una chica que se apellida Gusano y que cobra 50.000 euros del grupo parlamentario. Es acojonante, o sea, es acojonante. Es que en la derecha jamás se les ocurriría esto, porque no se atreven. O sea, eso es así, vamos.
Tú empezaste, creo, en Europa Press, pasaste por EFE, yo te conocí en el diario Ya como responsable de información política, Estaba en un huevo ese. luego en Tiempo, Independiente, me dejaré alguno, bueno, El Mundo, un montón de periódicos. ¿Tú te imaginaste que después de todo este largo recorrido, este país te lo ibas a encontrar así después de tantos años? De ninguna manera. O sea, De ninguna manera. Nuestra generación es una generación que hizo la transición. No se la hicieron solo los políticos y el rey. Y no los políticos, y también hizo la prensa, y queríamos todos que queríamos homologarnos a Europa, libertades, y pasar. Dejar las trincheras que nos habían contado nuestros abuelos, ¿no? Pero algo se hizo mal, porque 40 años después estamos en las mismas trincheras. Y tú coges, Javier, las actas parlamentarias del 35 y 36 y lees... Los diarios de sesiones. Sí, ¿no? los diarios de sesiones, y quitas los nombres y dices, joder, si esto es lo que sucede ahora. Es lo que sucede ahora. Los catalanos independentistas, que se quieren ir, que España es una mierda, que España les roba, que no hay libertades, que tal y cual. Era lo que decía el señor que fuera un genocida, que mató a 35.000 personas según está acreditado, que fue presidente de la Generalitat, ¿cómo se llama? Companys, ¿no? Companys, sí. Entonces, y la derecha y la izquierda, y cuando oyes a Vox y a los comunistas, pues son igual, o sea que no me imaginaba. Y me produce una sensación de desazón y melancolía, porque al final, ¿para qué hemos hecho todo? No. Porque fue un milagro, pero resulta que hay que hacer otro milagro, porque vemos a un tío como ayer que están rescatando a su héroe, entre comillas, Zapatero, pero ¿de qué me está usted hablando si dejó España con 6 millones de parados, 300.000 al mes parados, con un déficit del 14%, España en ruina, y se tuvo que ir corriendo usted como un conejo cuando le llamó Obama? Y ahí está, es decir, y congeló las pensiones, e hizo recortes. Entonces, y después abrió, sobre todo lo más grave, abrió las tumbas. Abrió las tumbas. Sí, sí. Que había que hacer una reparación, si se quiere, pero no otra vez enfrentarnos. Y que no ha pasado. La guerra de Estados Unidos sucedió hace 180 años, una guerra civil. Todavía no se han curado las heridas. Y nadie se le ocurre. Eso es como lo veo. De todas maneras, la derecha, en una situación como la que tú acabas de plantear, la derecha en una situación así todavía se explica menos que no sea capaz de organizarse. Quizá tampoco le ha favorecido la creación o la aparición de Vox, ¿no? Supongo que eso es... No, yo creo que eso lo ha perjudicado mucho. Eso le ha quitado... Le ¿no? ha perjudicado, se consiguió porque volvieran al redil los más centristas que eran Ciudadanos, pero el cuarteo, lo que había sido un bien de Estado durante 36 años, que era todos bajo unas siglas, después de la muerte de UCD, yo creo que eso ha sido unos tíos que se consideran superpatriotas, como el señor Abascal, el señor Smith, todos estos, y resulta que lo único que han hecho ha sido joder, porque el cuarteo y tal, faltaron 34.000 votos el 23 de julio, lo explico bien en el libro, y 4 diputados. Eso, cuando un señor Abascal sale y moviliza a Cataluña diciendo que si gana o gobierna va a mantener un 155 permanente, se jodió todo. Fue la repetición del 2004. En el 2004, Zapatero gana por la movilización de la izquierda. Y en el 2023... pasó exactamente lo mismo. La movilización enorme de Cataluña que ayuda al Partido Socialista y a los independentistas en el sentido de que, claro, sacan 35 a 6 o a 7, ¿no? Entonces, esa fue la cuestión. Entonces, es imposible, porque son proyectos muy distintos. Vox es la extrema derecha y el Partido Popular es el centro derecha que domina en Europa. Claro, y cada día más. Hoy ha ganado Portugal, el otro día ganó Polonia, ¿no? El trabajo aquel que se hizo en la etapa, yo creo que fue quizá Aznar el que más trabajó eso, ¿no? De ir aglutinando a gente que venía de UCD, que venían de y del comunismo. Claro, y bueno, luego los Óscar Alzaga, la gente que estuviera en otros... ¿Eso por qué se ha ido al carajo? Quizá porque también se equivocó pues el sustituto, no sé si Rajoy...
esa especie de, ¿no?, que se habla siempre de que son un poco maricomplejines, Sí, que no toman sí, medidas, eso ¿no? está así. Yo creo que se habla... Eso hizo resurgir un poco a una derecha Claro, que decía, joder, si no defendemos lo nuestro, pues habrá que claro. defenderlo, ¿no? Claro, eso es, Eso puede eso ser fue una la época. explicación, Vamos a ¿no? ver, el presidente Rajoy fue un hombre providencial para España que salvó a España de la intervención que le pedían todos, incluido la Merkel, con la herencia de Zapatero, que España estaba en quiebra, absoluta quiebra. Por eso tuvieron que hacer lo que hizo Montoro. O sea, yo no le justifico, pero es que es así. Y hizo una gestión extraordinaria, porque realmente si hubiera pedido la intervención, los pensionistas de ganar 100 ganarían 40, como pasó en Grecia, como pasó en Portugal y como pasó en Irlanda. Eso es así. Él salvó eso y fue una decisión personal que él lo explica con la pensión de su padre, etc. Pero políticamente fue un desastre sin paliativos. Es decir, no era un hombre preparado para enfrentarse a los secesionistas, ni para enfrentarse a aparición de nuevos partidos populistas. No era. Aznar lo elige porque era aburrido, y era previsible, y era un tío de manguitos, pero no porque fuera... Si Aznar hubiera sabido que lo hubiera ganado en el 2004, no lo hubiera costado, se hubiera quedado probablemente él, ¿no? Entonces... políticamente fue un desastre total, y de hecho le echan una moción de censura inopinada que tiene elementos fake, cuando la secretaria general Cospedal, que creo que es de tu tierra, Sí, el Albacete y el ministro de Justicia le dicen: si no recusas a José Ricardo de Prada, te va a echar. Y dijo, pues no lo recuso porque mi padre fue juez y yo nunca presiono y tal. Y ahora, es que hace falta, es que no se le ocurre ni al caso la manteca con el dedo. Y eso, moción de censura, ha cambiado la historia de España. Como cambió la historia de España el 11M, en el que estamos hoy. Sí, que todo además la imagen del bolso... Bueno, eso fue terrible, ¿no? Ahí lo describo. El Partido Popular estuvo ahí a punto de desaparecer. Lo que sucede, que el que le podía haber comido la tostada y haberse levantado, que fue Ciudadanos, y Albert Rivera, la cagaron igual. Pero si consiguen un voto más, el PP hubiera desaparecido. Ya pasó en el 79 con Fraga, que estuvo a punto de desaparecer. Y sucedió en el 2018, cuando triunfa la moción de censura, que también estuvo a punto de desaparecer. Tú siempre has dicho, bueno, te he leído en algunas entrevistas que dices que tú entiendes el periodismo como contrapoder, Sí, ¿no? claro. Pero curiosamente se da el caso de que cada vez hay más alineados con el poder. Es que quizá no sé si generalizar siempre es peligroso, pero... Sí, llevas toda la razón. Pero hay periodistas que se declaran claro, militantes o a favor de... Sí, vamos a ver, pero sobre todo en la izquierda. Sobre todo en la izquierda. Y la izquierda, desde la llegada de Zapatero, fue la que nos hizo radicalizarnos a todos, de estar en trinchera, porque si no, no te comes una rosca y te dan de hostias por todos los lados. Es que es así. Es así. Es decir, entonces, la izquierda es muy sectaria, y la mediática es mucho más sectaria. Es decir, pero si todavía hoy acabo de salir de un programa de televisión de máxima audiencia, donde Arsenio Escolar defiende sublimemente a Tito Berni y a todos estos chorizos. Es decir, puteros. Pero es que, claro, parece mentira. Quítalo de Arsenio Escolar, pero es verdad, es que es increíble. Toda la culpa del 11M la tiene Aznar, que la tuvo mucha, pero también la izquierda, que fue una desleal y llamó a las calles y a agitar las calles. Y eso dice que no. Pues sí, yo critico a Aznar, pero critico también a Rubalcaba y a Zapatero, porque fue así, y tenían que haber desconvocado las elecciones, como dice el juez Gómez Bermúdez. Tú en el libro también comentas que efectivamente se equivocó ahí, ¿no? Se gestionó muy mal un desastre. Esa masacre y esos atentados, ¿no? No hubiera sido lógico que el presidente hubiera convocado lo dices también, a los diferentes líderes políticos y exponer lo que ha pasado. Claro, eso hubiera sido lo inteligente. Un discurso a la nación, claro, ¿no? Algo más. Eso hubiera sido lo inteligente, y desconvocar elecciones, porque todo el mundo ya, incluso los intelectuales de izquierda, historiadores, dicen que fue un desastre aquello no. Es decir, Zapatero llega por las bombas, le guste o no. Nadie daba un duro por él, dígase lo que se diga.
Entonces yo creo que ahí el éxito... Es decir, con una frase, España se merece un gobierno que no les mienta, de Rubalcaba, le tumban al gobierno con mayoría absoluta. No había habido un caso en todo el mundo libre donde un gobierno con mayoría absoluta es arrojado a la basura. Ni uno. Y entonces fue el desastre del Acebes, del Timmermans, de este Carlos Aragonés, de todo de Ezcayar, de todos los que le rodeaban. Ni un solo caso se ha dado en el mundo. Un gobierno con mayoría absoluta que pierde las elecciones a la convocatoria siguiente. Sí. Bueno, que es otro candidato también, pero, bueno, bien, pero según las encuestas parece que la situación no era tan... Yo creo que ganaban de Ganaban, pero no de mucho, ¿no? No de mucho, pero no perderlas. La prueba, claro. No estaban preparados para eso. Entonces, el gobierno de Aznar fue un desastre en esa gestión, prepotente, chulo, como era, nos tenía a los españoles hasta el gorro. Pero, claro, es decir, que un poco oyes a algunos y parece que él organizó el atentado, ¿no? Y eso tampoco es así. Es decir, Aznar perdió el Oremus. En todos los cambios, pues hombre, siempre hay, ¿no? Gente que se queda en el camino, gente que se mueve. En el último cambio que se ha producido en el PP, la llegada de Núñez Feijóo, ¿tú cómo la valoras? O sea, realmente ha habido gente que ha dicho que bueno, que no es lo mismo estar en Galicia que en Madrid, que no se ha rodeado quizás de los mejores o que el equipo tal. ¿Cuál es un poco tu análisis, tú como experto mi impresión de esa derecha sobre Feijóo, que viene del PSOE, como todo el mundo lo sabe, o sea, no de militancia, sino de votancia. Viene del PSOE, siempre ha sido un gran admirador de Felipe González, como todos hemos sido, como no lo vamos a ser comparado con lo que hay. Siempre sostengo que Feijóo podría haber sido y puede ser mejor gobernante que jefe de oposición. La oposición no le gusta. Hay gente que disfruta de la oposición, no te dedicas a criticar, tal, pero a él no. Él es un hombre de gestión, como lo demostró en Salud, en Correos, en la Asunta de Galicia, ¿no? Y entonces eso se nota. Y luego, a pesar de la experiencia que tiene, es de una ingenuidad extraordinaria. Pero ¿a quién demonios se le ocurre, con 10 puntos por arriba en las encuestas, meterte en las fauces de la Hinchaurrondo? ¿Pero quién te llamó a ti ahí? Que ahora se ha visto, no sé si ha seguido el escándalo Hinchaurrondo, con 300, con 500 y pico mil más otros 100, euros sí, más otros 170.000 a 25.000 euros por entrevista en eso de la historia, no sé qué gilipollez, que tiene el 0,3% del ser. Sí, los personajes más importantes de la historia. Aquí se lo ocurre, va a Galicia, y menos mal que ahí le salvaron para él las tal. Y cuando tienes todo, no sé qué, convocas a 16 medios, la mayor parte de ellos de extrema izquierda, como por ejemplo El Público, el de Escolar, el de Maraña, sí, el diario.es. Es que es acojonante, o sea, que entonces es una ingenuidad brutal, ¿no? Entonces, así se las ponen a Fernando VII. Lo que está claro, Javier, es que solo tiene ya una oportunidad. Si la próxima oportunidad no es primer ministro, tendrá que retirarse en la fundación de Amancio Ortega, porque no va a tener, ya no hay más balas en la recámara. Pero ganó las elecciones, le faltaron 4 escaños y 30.000 votos bien repartidos, pero allá sabrá, ¿no? Y el poder territorial, ¿no? Porque bueno, tiene un poder territorial inmenso, claro. Es decir, que tiene... sí. Tú como burgalés te consideras muy castellano. Sí, me considero, y además, que lo sé porque presumes de tu tierra y tal. ¿A ti qué te parece esa especie de... hablamos de la continuidad en el poder muchos años. La derecha allí siempre se mantiene, ahí no ha habido alternancia prácticamente, bueno, no creas, porque... Desde la época de Demetrio y sí. tal, ¿no? Bueno, es que son muy malos. Porque, o sea, es que son muy malos. Esa es la explicación. Es que son muy malos, porque si es que Castilla, las 2 Castillas tienen poco que conservar.
¿De qué coño van a conservar? Conservador es la Inchaurrondo, que tiene que conservar 600.000 euros tal. Claro, yo no he visto 600.000 euros en mi puñetera vida. O sea, ni me imagino que tú tampoco. Pues tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué vamos a conservar? Es decir, ya conserva su yate ahí con el Faruk, lo que sea y tal cual. Bueno, era por poner un ejemplo. Pero porque son muy malos. Porque lo que les da el centro derecha y la derecha ahora es una cierta estabilidad, que no van a decir chorradas. Pues claro, ¿por qué han echado a Puente? Sí, pero Puente se ha subido otra vez ¿no? al machito. Es el ministro de Fomento. Bueno, ¿no? sí, claro, el hombre del matón. Es un Ministro de Transporte. Es el matón de Sánchez. ¿Dónde va a encontrar a Sánchez otro dispuesto a matar gratuitamente como el patarri? Hiperbólicamente hablo, políticamente, ¿no? Entonces, esa es la razón. Es decir, yo creo incluso que la derecha, el centro derecha en Castilla y León lleva demasiado tiempo. Lleva demasiado tiempo. Óscar Puente llegó a decir en unas declaraciones que Castilla y León era un geriátrico. Un geriátrico a cielo abierto, ¿no? O sea, quizás como queriendo decir que por eso quizá la derecha ahí tiene más opciones, ¿o? No, era despreciar a la gente, Ya. porque él, como buen sociata, pijo y... No me atrevo a decir. Lleva cuidado porque te bueno, va a poner a caldo. Este es la hostia. No, y te va. Es decir, como buen sociata pijo, le gustan los yates, le gustan los coches de alta gama, le gustan los hoteles de Marbella de lujo. Es que es así él. Y su hermana, pues es otra. Estos no son unos parias. No unos parias. Entonces, este tío lo que es un cachondo. Entonces, cree que es un locoide. Entonces, ha prometido el soterramiento en Valencia, que es del PP, y a Valladolid no le da ni agua porque se considera muy superior al alcalde actual que hay. Cuando el alcalde actual que hay es una persona del pueblo llano, que le da 100.000 vueltas como gestor. Yeah. Él es de escándalo en escándalo hasta la victoria final, incluso en su vida personal, que no me voy a meter. Pero eso es su vida personal. O sea, que es que el descojono en Valladolid. Nos sabíamos todos que nos iba a dar grandes tardes de gloria. Las mejores están por venir, estoy seguro. Pero a mí me cae bien. A mí me cae bien. O sea, lo que sucede es que me jode pagar impuestos para estos. No. O sea, para eso me divierto, me sale más barato irme al circo. ¿Qué te iba a decir? En esta derecha en la que no saben vender el discurso y tal, hubo una oportunidad, también lo comentas en el libro, poder haber incorporado a Iván Redondo, que parece que funcionó, por lo menos en cuanto a vender ese relato, esas que tú le dedicaste. Tú hiciste un libro de él. Sí, tuvo mucho éxito, además. Y al final volvemos a lo de antes. O sea, él disfraza la realidad y te vende burras. Una moto, sí. Sí, ¿no? Lo hizo con Monago en Extremadura, lo hizo con Albiol en Cataluña, y luego ya cuando Rajoy estuvo a punto, él se ofreció, pero cobró 207.000 y pico de Bárcenas. De Bárcenas. O sea, el tío que idea la moción de censura contra Rajoy y que Rajoy había cobrado, según los papeles de Bárcenas, 80.000 euros y él 207.000 y lo derriba por eso. Cuando Sánchez se enteró, porque se enteró por mí, con perdón, porque salió en El Mundo a toda pastilla, 5 columnas, lo mandó a esparragar por ahí, ¿no? Entonces, es otro jeta. Pero es bueno, o sea, es un vendedor de burras ciegas muy bueno. O sea, y entonces, no, es que eso la derecha lo desprecia. Rajoy, por ejemplo, sostenía que todo esto de la imagen, todo eso era una chorrada, que lo importante era que cuando él llegaba había 5 millones de parados y cuando él se fuera habría 1, porque esos 4 le votarían. Y se equivoca. Tienes que vender que has reducido el paro y venderlo de... Que no vendía nada. No le interesaba, es que no lo entendió.
no tuvieron así ninguna... Tú ahí salvas un poquito de la quema a Miguel Ángel Rodríguez, quizá, ¿no? Porque, bueno, era un hombre que venía de Valladolid, pero el resto de las personas que se han ocupado de los temas de comunicación y Bueno, tal, sí, es que, vamos a ver. no salen muy bien paradas aquí no, en el, ¿cómo van a el salir? libro. Si eso es un desastre. Pero Rodríguez venía del trotskismo. En su juventud era trotskista. Entonces se reconduce cuando no llega a andar y dice, joder, este tío me va a sacar del hambre. Le sacó del hambre, y entonces él no tiene complejos, porque también está un poco locoide, pero no tiene complejos. Entonces, eso es a esa izquierda asilvestrada es lo único que respetan. Y ahí la tienes con Ayuso. Porque Ayuso no es Eleanor Roosevelt, Javier. Esa chica, poquita cosa. Pero es una lideresa. En todos los pueblos de España, cuando un alcalde quiere llevar a alguien del PP, siempre piden a Ayuso. Entonces, claro, se conduce y a veces mete la pata como eso del Día del Hombre. Pero, joder, tía, que llevamos... O sea, pero le da igual, porque es una lideresa en estado puro. O sea, quiero decir, y porque se enfrenta, y es lo que quiere la gente, está harta de ver eso de... Sí. Después de tantos escándalos, de tantas historias, mentiras y tal, da la sensación de que, bueno, aparte de que se haya podido perder calidad democrática en este país, como que ya la gente está más pasota. O sea que ya quizás se nos puede colocar, pues no lo sé, ha habido nombramientos recientes que el chofer que acaba siendo asesor, que acaba tal. O sea, ¿esto cómo puede acabar? ¿O tú qué Ya, yo creo ¿cuál es tu análisis un poco de lo que está pasando? Que ¿no? Todavía va hasta el final del sanchismo y después vendrán los otros. Esperemos porque si no hay alternativa, no hay democracia. Y Sánchez no quiere que haya alternativa. Por eso se le está cuestionando. Sabater, los grandes del país de hace 50 años le están cuestionando porque están viendo que es un tío que quiere... Ahora la próxima será cambiar la ley electoral en base a 4 diputados diferentes. O sea, que él ha considerado que esa mayoría exigua en el Congreso de los Diputados le da opción a cambiar todo. Y entre otras cosas porque yo creo que tiene miedo también a que cuando deje el poder, e incluso antes, lo van a empurar. Yo creo que le van a empurar. Porque es que ha hecho cosas acojonantes, o sea, y sigue. La ley de amnistía, si te lo dice el 99%, que es que hasta los padres de la Constitución que quedan, el señor Roca y el señor Miguel Herrero, te dicen que es inconstitucional. Porque además rompes un Estado que es antiquísimo, como es España. Entonces, yo creo que eso todavía falta, porque además están... Oír a Bolaños, qué cosa más patética, ¿no? No, somos el referente mundial, pero Bolaños, ¿de dónde has salido? Pero si eres como el muñeco de tal, si eres un Mefistófeles, pi. O sea, un poco lo que queremos los contribuyentes es gente medianamente seria, incluso aburrida, no payasos, ¿no? Es decir, y todos trincando la una con que no había comido caliente en el Ferrol, con sus modelitos, su tremenda, es aficionada al Falcon, a ver al Papa, a ver al otro. ¿Pero esto qué es? No. Eso es lo que la gente... Y luego, claro, el tema económico, que hay millones de españoles que las están pasando canutas. Que es muy caro vivir, se ha puesto muy caro vivir. La luz, el agua, la no sé qué, las naranjas, el pan. Que el pan, coño, yo que soy de Castilla y si no comemos pan es que no hemos comido, ha pasado de 0,80 a 2,10, medianamente bueno, ¿eh? O sea, entonces yo creo que Pero la propaganda sigue estando ahí. Yo lo que creo... El campo que no hemos hablado, pero bueno, es el campo español, está como está, pero ellos están vendiendo que han hecho unos proyectos... La ministra Tejerina dejó 35.000 millones de euros de la PAC. Actualmente está en 5.000 millones. Se dice, esos son los datos. Y es el mejor ministro, ¿eh? Para mí el mejor ministro es Luis Planas. El que tiene serio... Conoce bien serio, se conoce bien, riguroso, etcétera, etcétera. Pero esto está hecho, como está dando la maquinita, venga,
En este momento estamos en 1.750.000.000.000 deuda, ¿no? de deuda, que es el 125%. ¿Dónde vamos? Así cualquiera, joder, así también yo. Si va todo al déficit y toda la deuda, pues claro. Y solo nos enteraremos cuando se vayan. Como nos enteramos del déficit que dejó Zapatero cuando lo dejó. Se fue al 11%. Decía que había el 3%, al 11%. No, pero lo que pasa es que luego al final, cuando llega a la derecha, tiene que hacer recortes, tiene que hacer una política que no es... Y entonces dirán, ¡hala, todos a la calle! Pues pasará lo mismo. Congela salarios. Yo creo que la lección la ha aprendido Feijóo, si es que llega. Y la ha aprendido porque lo primero que va, en la noche electoral, si tiene mayoría para gobernar, va a encargar una auditoría. Es decir, primero auditen. Y cuando yo tenga la auditoría hecha, pido ahora a las televisiones y les digo al país cómo está. Mire, estos, que no se olviden cómo me han dejado esto. Porque es que ahora, oyéndole a Zapatero, parece que fue jauja. Y dejó 6 millones de parados. Una deuda que sobrepasa el 100%. Vaya, ¿te acuerdas del Plané, de todos los brotes verdes? Una cosa que es más, hasta el punto de que no le presentó el Partido Socialista. No le presentó a Rubalcaba. O sea, No. Esta es la cuestión. ¿Este país puede seguir adelante en esta situación mucho tiempo? ¿O tú crees que Yo creo que va a haber convocatoria de elecciones? Ya creo que Claro, va a haber. porque ahora mismo Puigdemont tiene un poder que es superior incluso al propio presidente, ¿no? Sí, bueno, es el amo. O sea, Porque decide, ¿no? que un prófugo, xenófobo, ultraderechista, racista, supremacista, mande en España, es que es una cosa que... Y dicen, no, es que es por la convivencia. No, por favor, pero tengan ustedes un poco de respeto a sí mismos. Ustedes no jamás hubieran dado la amnistía porque saben que es inconstitucional. Ustedes no cuenten, quieren porque esos 7 votos le permiten seguir en el poder, punto y pelota. Pero si lo ha dicho el ministro Puente, y el otro, cuando se les va la olla, dice, no, si nosotros no queremos esto, pero es que necesitamos los 7 votos. Pues ya está. Eso es. Entonces, pero yo creo que a Sánchez no le puede salir el 29 toda la noche en la ruleta. No lo creo. O sea, yo creo que después del 9 de junio va a haber tal estacazo que es una elección de circunscripción única. O sea, sí, que las europeas, ¿no? Las europeas. Y yo creo que eso... Ya se han sumado a Paje. Pero las vascas no les irá tan mal y la derecha en el País Vasco y en Cataluña sigue siendo un solar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Tanto, ¿no? Vamos a ver. Pero yo creo que si el juez Ismael Moreno, que ha sido policía antes que juez, consigue atar cabos del caso Koldo, y ya en el último auto que ha dado, él habla de un superjefe. De la trama. El entramado. Y no se está refiriendo a Ábalos. Se está refiriendo al jefe de Ábalos. Si puede argumentarlo, el PNV va a decir, ahí os quedáis. Ya lo ha dicho, ¿eh? Sí, pero al PP se le da mal el pactar. Bueno, a lo mejor, no sé, con el PNV no tuvo... Ya, pero la experiencia nos dice que le pueden, ¿no? Sí, dejar en la estacada, sí, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo no creo que aguante, sinceramente, porque Europa... No. Y tu larga experiencia de informador, de política, sobre todo sobre temas de lo que está pasando y tal, ahora la compaginas con tu colaboración en tertulias y tal. A ti lo que te gusta realmente es informar. No hay demasiada opinión. ¿Cómo ves el tema de las tertulias? Un desastre. Y cada vez está como más unos a un lado y otros enfrente. ¿O? Sí, pues mira, claro, es un reflejo del país, ¿no? Sí, soy muy crítico. Ya. Pero entonces, claro, cualquier lector de Oyatif puede decir, joder, si estás en contra, ¿para qué vas? Pues mira, se lo voy a decir por corto y por derecho. Porque no me viene mal para pagar el recibo de la luz. No. Incluso para vender libros. Pero no es para lo que yo quise hacerme periodismo. Yo tampoco me quise hacer periodista para eso que repite Ferreras. Uh-huh. Ferreras
tiene declarado que se hizo periodista para defender a los pobres. Yo no me hice periodista para defender a los pobres, yo me hice periodista para defender lo que veía y la verdad. Pero yo nunca he trabajado para Florentino Pérez. Claro, ahí está. Claro, es que no sé si me entiendes. Entonces, resumiendo, que esto de las tertulias es un cuento chino, pero bueno, es el signo de los tiempos. Y además es muy barato. Porque ahí se trata. El día que las tertulias sean caras, dejarán de existir. Ya para terminar, después de tu paso por la agencia... Por las dos agencias. Por la agencia, sí, pero en EFE concretamente, que es la agencia estatal y la del gobierno, el último nombramiento de Miguel Ángel Oliver, siempre está claro que tiene que ser un hombre de confianza del gobierno, pero a ti, ¿no crees que ya estamos llegando a nombrar a alguien para el Consejo de Estado cuando tal, llamar... O sea, da igual, o sea, es... Bueno, yo creo que no hay ni siquiera una especie como decía Carlos de Puebla, pudor de decir, vamos a poner a alguien que es de los nuestros, pero no tan significado. Bueno, se ha perdido el pudor, eso es como Carlos Puebla hizo aquella canción de cuando triunfó la Revolución Cubana, ¿no? Es que han perdido hasta las formas, los batistianos, ¿no? Pues eso es igual, ¿no? Un tío que independientemente de sus ideas, que yo tengo las mías, él tiene las suyas, eso no, pero que cuando era portavoz en la pandemia echaba broncas a los periodistas de las preguntas que hacían a los guardias civiles, seleccionaba y todo, si se le vio el plumero, es decir, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no... por la información que tengo, intenta pactar o intentado... ¿Y Televisión Española también te parece que...? Bueno, eso todavía es peor. Y todavía es peor, la Inchaurrondo, el Fortes, todos estos, que me parece que tal. Que, por cierto, Fortes, cuando ganó Rajoy, intentó quedarse a toda costa en donde estaba invocando su condición de pontevedrés, que también como Rajoy, o sea, que le hizo la rosca a la familia. Y lo de Inchaurrondo, pues, bueno, pues allá cada uno. Pero luego, oye, pasta tiene. No está mal, pero bueno. Muy bien, gracias. Bueno, querido Javier. Ha sido un placer. Y bueno, el placer ha sido mío. Y además decir con total libertad lo que piensas. Bueno, siempre lo he dicho, pero ahora ya es que estoy desinhibido. O sea, que sin intención de ofender a nadie, por supuesto. Pero hay que decir las cosas. Es decir, ya a estas alturas de nuestra existencia, pues por lo menos dormir tranquilos, ¿no? Y es lo que he escrito también, que hay gente que no sale bien parada. Y pues lo siento mucho. Sí, pero... porque la verdad es que casi todos yo podríamos seguir hablando mucho rato, pero se nos acaba el tiempo. Cada uno de los dirigentes del Partido Popular, cada uno de los presidentes, a todos les ha sacado algún problema. No, vamos a ver, yo, Javier... Hay uno que falla en la segunda legislatura, que es Aznar, que lo había hecho bien, el otro que es flojo, o sea, todos tienen... Claro, encima por algo les echarían los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo este libro lo he querido hacer... porque es el último que escribo ya de política, ¿no? Me dedicaré a escribir historias de amor histórico como Chani. Entonces ya este es el último, este es mi tal cual. Yo lo he intentado hacer, aparte de vender libros, obviamente, lo que he buscado es con un objetivo histórico. Dentro de 50 o 100 años, los historiadores tengan material para, en una etapa tan interesante como ha sido el medio siglo último de la historia de España, tengan datos, desde mi punto de vista. Entonces, por eso he procurado ser honrado, porque al final, ¿cuánto tiempo nos queda aquí? Pues a mí me quedan, no sé, como mucho, 20 años. Pero por eso quiero ser honrado conmigo mismo. Muy bien, Graciano. Un abrazo, Javier. Placer.